Excelente. Bueno, muy bien. Bienvenidas. Estamos en el tercer encuentro de apoyo, en donde vamos a cubrir las clases 5 y 6 y todas las clases anteriores, preguntas que puedan aparecer. Hola Marifer, hola Graciela, hola Giovanna, bienvenidas. Vamos Gracias. a utilizar este tiempo para hacer preguntas, para hacer demostraciones, si fuera necesario. Vamos a poner mi imagen más grande, destacar para todos. Ahí se ve solamente el PowerPoint, ¿no es cierto? Yo por ahora no veo nada. Yo sí Solo veo el la... PowerPoint. Dice Solamente. CNR, módulo uno, Solamente. programa de... Ok, Ah, perfecto. Bueno, ahora sí. bien, Clase 5. sí. Bueno, entonces, hasta ahora completamos la mitad del módulo uno, clase uno, 2, 3 y 4, con la autoevaluación. Ustedes mandaron sus reportes de sesiones, tuvieron el encuentro conmigo, o sea que ese primer bimestre está completo. Ahora comienza el segundo bimestre, que son cuatro clases, clases 5, 6, 7 y 8. Al final de la clase 8 tenemos una nueva autoevaluación, tienen que mandar el reporte de las sesiones dadas y recibidas y ahí ya cerramos el módulo uno. Entonces, vamos a cubrir clases 5 y 6. En la clase 5 aprendimos facilitando la corrección del perdón con uno mismo y con otros, con la frase me perdono profunda y completamente porque hice lo mejor que pude, o perdono a puntos suspensivos, quien sea, porque eh, profunda y completamente porque hizo o hace, está haciendo lo mejor que puede, ¿sí? Acuérdense que se pueden hacer en tiempo presente o en tiempo pasado. Hice lo mejor que pude, estoy haciendo lo mejor que puedo. Ustedes verán en qué tiempo es necesario hacer la corrección, ¿sí? Si la persona está maltratándose, sintiendo culpa o vergüenza por algo que le está pasando ahora en su vida, entonces la corrección será en tiempo presente. Si es en tiempo pasado y en tiempo presente, hacemos los dos tiempos, ¿sí? Ustedes verán cuándo es aplicable. Y si se culpa a sí misma, es la corrección con uno mismo. Si culpa a otros, bueno, haremos la corrección con otros. Y a veces se culpa a sí misma y culpa a otros. Entonces hacemos las dos. Entonces esto es flexible para que ustedes lo apliquen según lo que sea necesario, ¿sí? A veces ha pasado que el problema es en tiempo presente y el estudiante le hace hacer la corrección en tiempo pasado. Eso no tiene sentido, ¿sí? ¿Alguna pregunta como esto sobre este tema? ¿Hay alguien que la haya practicado? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo, Manifer. este, sí, gracias. Pues podría decir que de las 6 clases, realmente la que más he practicado, tanto dándola como recibiéndola, ha sido la clase 5. Mm, digamos que parte del ejercicio cuando la tuve yo, que ya después la entendí en la 6 porque tengo presente de lo que nos dices es, bueno, en este primer módulo estamos aprendiendo las herramientas sueltas, como
ponerlas ahí y luego se empieza a armar el rompecabezas. Pero sí pasó y fue muy profundo, tanto para mí como para en alguno de las prácticas, donde se generó como el cuerpo de dolor, ¿sí? Entonces, en ese, porque claro, tú sabes pues Graciela también que está acá, que yo soy consteladora y había una parte donde cuando me fue conmigo y fue tan profunda y yo lloraba y lloraba, estaba inundada en mocos. Entonces, una de las es claro, porque cuando eso se hace estando de constelación, pero tú estás como con los ojos abiertos, porque la idea ahí es que se trata de ver, pero en este yo estaba tan metida, pero los mocos me sacaban, ¿sí? Entonces decía, bueno, parte del ejercicio era, pues límpiate y también de darle como el espacio, pero me lo cuestionaba por mí misma, en qué momento, si estás en ese momento de la liberación del cuerpo del dolor y te viene el llanto y te vienen los mocos, no frenarlo, ¿cierto? Para que sigan liberándose, pero también la incomodidad de tenerlos para mí era horrible, ¿sí? Entonces dije, bueno, esto ahí se va manejando y de pronto sí como de la preparación también es tengamos Kleenex cuando se necesiten y que no Ujú. esté uno ahí echando mocos porque si es o pues o era la misma mente que me sacaba de decir porque si tú estás en eso decía bueno entonces no estoy tan profunda pero me limpiaba los mocos y volvía al ejercicio sí que fue muy Sí. interesante Tenemos que esa tenemos que parte. hacer Ujú. tenemos que hacer una corrección para los mocos, me parece. Porque eran muchos. Total, Bueno, mira, pero como esa. sí, a veces aparece el tema de los mocos y la gente se limpia los mocos o no se los limpian. O sea, en realidad no le damos mucha importancia a eso, pero sí, Kleenex siempre tengan, por supuesto. Sí. Ok, Ahora, eh, si bien todas estas herramientas están todas separadas, el cuerpo del dolor puede aparecer en cualquier proceso, en cualquiera de estas herramientas. Y le damos espacio, el cuerpo del dolor tiene prioridad, porque no podemos seguir haciendo una corrección si la persona está sintiendo emociones muy intensas, ¿sí? Entonces hay que decirle, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? Permítelo, ¿sí? Y cuando se toma un break y hay un descanso, entonces ahí retomamos con la corrección en la que estábamos y la terminamos, ¿sí? Pero perfecto. no sean indiferentes cuando aparece el cuerpo del dolor, porque bueno, estamos haciendo una corrección y hay que terminar la corrección, entonces aguántate las emociones. No, si aparecen emociones justamente, son emociones que tienen que ver con la temática que la persona está lidiando, ¿sí? Y seguramente haciendo la corrección del perdón aparecen emociones. Entonces puede durar esa salida, esa liberación emocional, puede durar 30 segundos, puede durar 10 minutos, ¿sí? Dependerá de la situación, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Alguien más? Vale. Con la corrección del perdón, Graciela, Giovanna, Andrea, que entraste hace un ratito. Y bueno, y sigo compartiendo de esa clase. Ah, bueno, no sé si es esa porque esta era una de recuperación de partes perdidas o espero que los otros Sí, compartan. ahora más tarde hacemos Ah, la sesión. vale, vale. Sí. Algo importante de la corrección del perdón que tienen que tener en cuenta siempre, que no es una corrección para hacer sola, separada, porque me doy cuenta que la persona la necesita. Para llegar a hacer la corrección del perdón, tenemos que ver qué está pasando con la persona, qué se cree, qué se creyó de la historia, hacer liberación del cuerpo del dolor, hacer otras correcciones. Imagínense que la corrección del perdón siempre aparece el lugar, esta es la expresión correcta. El lugar de la corrección del perdón es siempre en eh,
la última parte de la sesión, ¿sí? Si la sesión es un 100%, la corrección del perdón aparece en el último 20% de la sesión, la corrección del perdón. Entonces, siempre es a lo último, siempre es cuando se liberó. Generalmente, cuando hace falta la corrección del perdón, hay enojo, hay frustración, hay impotencia, hay resentimiento, hay odio, ¿sí? Dependerá. Entonces hay que liberar ese enojo, hay que liberar esa carga, ¿sí? Ustedes la están aprendiendo solita porque es una piecita del rompecabezas, pero les digo dónde va ubicada en la sesión, siempre a lo último, ¿sí? Digamos, antes de la vasta inteligencia, para que tengan una idea. Bien, bien, no, está en clase 5 la recuperación de partes perdidas. Entonces, ahora sí, recuperación de partes perdidas. Marifer, ¿tienes algún comentario? Sí, en partes perdidas me pasó con uno de mis compañeros que me hacía recordar alguna donde decías que estabas con una psicóloga y como que no se había dado y era que estaba totalmente como bloqueado, ¿sí? Su yo más joven, porque definitivamente estaba sin emoción alguna, ¿sí? Entonces digamos que al final del ejercicio, pero sí fue como decir esta sensación de fue madre. Si no está, entonces recordaba pues lo que nos decías de, bueno, ¿y cómo se siente no sentir nada? ¿Sí? No, nada, no, nada. Y fue complejo para mí en ese, hasta que como que, pues digamos que logré fue que dije, bueno, y miremos cómo está papá, cómo crees que se siente. Entonces, cuando ya se pone como con los zapatos en el del papá, dice, nunca lo había visto así, ¿sí? Pero sí, él con su yo más joven estaba, yo digo, pues totalmente como congelado, ¿sí? Y parte del ejercicio dije, bueno, acá, porque sí me empecé a sentir como nerviosa de decir, no estoy haciendo nada, no lo estoy porque cómo se siente no sentir nada. Bueno, y vamos acá con Bueno, esa, permíteme que te interrumpa porque estás vale, trayendo varias cosas. Entonces, cuando estás haciendo en cualquier sesión y le estás diciendo que la persona que siente, ujú, estás haciendo el proceso de conexión con el cuerpo o de liberación del cuerpo del dolor. ¿Sí? O sea, eso, cuando dice eh, que no siente, cuando dice que no siente, cuando yo te digo, ¿qué sientes ahora? ¿Qué está pasando ahora? Sí, ajá, esto no es justamente la recuperación de partes perdidas. Puede pasar que dentro de la recuperación de partes perdidas, eh, tú le digas a la persona qué sientes ahora, ¿sí? O ayudarle a liberar la emoción que pueda llegar a tener. Entonces, estamos hablando de conexión con el cuerpo, escaneo del mm, cuerpo, liberación de liberación del cuerpo del dolor. Entonces, si yo te ok. digo, ¿qué sientes ahora? ¿Qué está pasando ahora? Y tú me dices, no siento nada. Entonces te voy a decir, bueno, ok, observa eso. ¿Cómo es eso de no sentir nada? ¿Sí? No te digo siente nada, porque eh, no es la manera de manejar esto. Te voy a decir, ok, ¿cómo es esto de sentir nada? A ver, Nada conéctate, de decir conéctate, nada. siente, ¿sí? Permite lo que sea, permite lo que sea. ¿Y qué está pasando? Y no, no pasa nada. Ok, bueno, a ver, escanea tu cuerpo, baja, ¿sí? Porque lo que me está diciendo es que la persona está en la cabeza, Ok. no está en el cuerpo, ¿sí? Entonces, Ah, me tomo un momento para llevarla de la mano a que recorra el cuerpo. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en tus pies? ¿Qué está pasando en tus piernas? Y fíjate que yo no estoy apurado, ¿sí? Te estoy dando tiempo. O sea, yo estoy en mi cuerpo, ujú, estoy en mi cabeza.
¿sí? Entonces, eh, si el facilitador está en la cabeza, es muy difícil llevar a la persona al cuerpo. Entonces, si la persona me dice no siento nada, es un aviso para mí, como facilitador, donde yo estoy, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué hago? Ok, bajo a mi cuerpo. Y mientras estoy conectándome con mi cuerpo y sintiendo lo que sea, probablemente lo que voy a estar sintiendo es, si soy un facilitador nuevo, es confusión, ¿sí? La persona me dice, no siento nada. Ok, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? O temor, temor a equivocarme, temor a no hacerlo correctamente, estoy inseguro, ¿sí? Todo eso yo lo reconozco internamente, mi inseguridad, la ansiedad por querer ayudar al otro y quizás no lo estoy haciendo bien, estamos perdiendo el tiempo y esto tiene que ver con que mi madre me decía que era un idiota, ¿sí? Todo esto aparece en mi estado de presencia y yo me conecto conmigo mismo, con mis dudas, con mi inseguridad, me abro, ¿sí? Internamente, me hago más blando. Y desde ese lugar te digo, ¿y ahora qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo ahora? Y fíjense el tono de voz que yo uso. Yo no te digo, ¿y ahora qué está pasando, Marifer? ok, ¿Qué sientes? A ver, ¿qué estás sintiendo? Yo no te digo así. Entonces, yo utilizo la inflexión de mi voz, ¿sí? Todas ujú, estas son estrategias para ayudar a la persona a conectarse con el cuerpo y bajar al cuerpo. Cuando la inflexión de mi voz va hacia arriba, te saco del cuerpo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Permítelo. Entonces, presten atención. Si la persona no se conecta con el cuerpo, es porque probablemente ustedes no están conectados con su cuerpo. Ustedes están utilizando un tono de voz que saca a la persona del cuerpo. Entonces, hay un montón de trabajito aquí como facilitador para ayudar a la persona a conectarse. Pero como dije al principio, esto es un tema de conexión con el cuerpo y liberación del cuerpo del dolor, ¿sí? Que puede ok. aparecer en la liberación, disculpa, en la recuperación de partes perdidas, ¿sí? Entonces, hiciste recuperación de partes perdidas y ¿qué pasó aparte de esto? ¿Cómo fue? Aparte de esto, digamos que al final en esa recuperación de partes perdidas, como que ya pudo soltar y empezó a sentir en el momento en el cual, dentro de esa recuperación de partes perdidas, se pudo como, pues digo yo, como poner en los zapatos del padre, ¿sí? Y Mm, de entender que su actitud había sido muy seguramente porque tenía era mucho miedo y frustración porque sus papás se estaban separando, ¿sí? Y de mm, que él viendo la familia dice, nunca lo había visto así. Siento, sí, algo así, no me acuerdo exactamente la palabra, pero pues que sentía como ternura por su padre porque nunca lo había leído así, ¿sí? claro, Y ahí, empatía. ujú, sí, señor. Entonces, como que ahí ya digo, ah, ahora sí me duele esta parte de la cabeza, ya empezó a mover porque antes estaba, y pues claro, es la manera en la cual, porque yo sí estaba con angustia de decir no está pasando nada, ¿sí? Él dice Ujú, que está bien, pero a sus 11 años esa separación le marca la vida de una manera importante. sí. Entonces, era eso. Y Ujú, ya toma esto para seguirlo trabajando. ujú. Bien, ¿quién más practicó recuperación de partes perdidas?
Esta es una corrección compleja que tiene varios pasos. Tienen que masticarla, darse tiempo, ir aprendiendo los pasos, a ir aprendiendo lo que tienen que ir diciendo. Al principio van a leer, por supuesto, pero va a llegar un momento en que ya van a saber exactamente qué decir. ¿Cómo ha sido el resto de ustedes? Graciela, ¿practicaste? Giovanna, Andrea. Eh, yo no la practiqué aún, pero sí la tomé en cierta forma, porque recuerdo haber hecho, tengo en la memoria, no tengo ahora mi carpeta en este momento acá, pero recuerdo en los apuntes que está la mano, ¿no? Muestras una mano y que hay que golpetearse la uña. Estás hablando de la corrección del perdón. Ah, esa es la corrección del perdón. Entonces, perdón, me confundí. Ujú. Creí que tenía que ver con la corrección de las partes perdidas. Bueno, La se me hizo ahí recuperación, una la pequeña recuperación de ensalada. partes perdidas es el viaje al pasado y encontrarse con la versión más joven mía, que fue la que vivió el trauma, la herida Sí, emocional, ¿sí? sí, Que pudo haber sido un incidente aislado, o pudo haber sido varios incidentes, o pudo haber sido todo un periodo de mi vida, ¿sí? De los sí, 10 a los 15 años, ¿sí? Me pasaba esto en mi familia, o mi papá me pegaba, o lo que fuere, ¿sí? sí. Entonces, eh, siempre la corrección, la recuperación de partes perdidas es para hacer al final de que todo eso pasó. Entonces, ok, de los 10 a los 15 años, ¿qué pasó a los 15 años? Y me fui de mi casa. Ok, entonces ahí, bien, vamos a ver, vamos a visitar a la versión tuya de 15 años cuando te fuiste de tu casa. O sea, cuando ya estás lastimada, ¿sí? Cuando ya pasó el evento o el periodo, ya está lastimada. O sea que la parte perdida ya está, ya se fragmentó. Ese niño se fragmentó, ¿sí? Entonces ahí es donde hacemos el proceso bueno. La persona que está hoy aquí conmigo, la adulta de 45 años, viaja y visita a la joven de 15 años y le dice quién eres, que vienes del futuro, que eres su versión futura y que vienes para apoyarla, para ayudarla. ¿Y qué sucede? ¿Cómo reacciona la de 15 años cuando te escucha? No me mira, me es indiferente, me ignora. ¿Y cómo tú te sientes cuando ella te ignora? ¿Qué pasa en ti? Y me da mucha tristeza. Bueno, dile que te sientes triste cuando tú le hablas y ella no te presta atención. ¿Y qué sucede? Y parece que me está prestando atención. Ok, entonces vuelve a decirle quién tú eres, por qué estás aquí, para qué estás aquí. ¿Y qué sucede? Otra reacción es, está contenta de ver. ¿Y cómo tú te sientes? También contenta. Bueno, dile que estás muy contenta de ver. Puede haber un montón de variantes, ¿sí? Pero lo importante es que no importa lo que sienta el yo más joven, siempre va a producir algo en mí, ¿sí? Puede ser que yo esté muy triste y adolorido porque nunca le presté atención y dejé, esta parte mía la dejé abandonada, ¿sí? Es justamente lo que sucede siempre. Por eso es que es una parte perdida, porque está sola, separada y excluida del resto. Entonces, algo pasó, el niño y la niña se sienten no avergonzados o culposos o muy enojados, muy resentidos con los demás, con los adultos, y esa parte se esconde, se aísla, se separa. Entonces, recuperar una parte perdida es recuperar energía vital mía.
es recuperar la energía vital de una chica de 15 años o de un niño de 5 años, ¿sí? Son partes mías que dejaron de jugar, dejaron de danzar conmigo. Por eso, cuanto más trauma hay, cuanto más heridas emocionales hay, más partes perdidas hay, más energía vital hay que está no accesible y la persona se convierte en un adulto que se enferma o que se siente débil, se siente inseguro, le faltan, le faltan raíces, le falta fuerza, porque tiene un montón de energía vital guardada en paquetes en los rincones que no la puede acceder. Esas son las partes perdidas. Claro, En el chamanismo, esto se llama recuperación del alma, ¿sí? Esto es un proceso que el chamán hace, también viaja al pasado, también se encuentra con el niño, la niña, y bueno, hace los rituales que ellos hacen para volverla a traer, para que esa energía esté disponible en el adulto. Entonces, los pasos que nosotros hacemos son justamente para generar eso, para generar reconexión. Es una parte que no estuvo invitada a la fiesta por años, ¿sí? Y ahora volvemos. Entonces, sigan los pasos, apréndanlos. Les digo que esta es una de las correcciones que más aparece, 50-60% de los casos, a veces más. O sea, que es una corrección para aprenderse, ¿sí? Y saberla hacer, cosa de que no estén leyendo todo el tiempo, ¿sí? Háganla con ustedes mismos. Ustedes tienen partes perdidas. Todos las tenemos. Y son, para encontrar una parte perdida, vayan a un recuerdo doloroso. Vayan a un recuerdo que los haya dejado con vergüenza, con culpa, con miedo de la gente, o con resentimiento, con odio, con mucho enojo, o con mucha tristeza. Entonces, anoten 2, 3, 4, 5, 10, 20 situaciones en donde ustedes de niños o adolescentes se hayan quedado con estas emociones por situaciones vividas y hagan el viaje al pasado una por una y hagan todo el proceso uno por uno. Y se la van a aprender de memoria, ¿sí? Y aparte se van a sanar ustedes mismos, se van a sentir mucho mejor. Y no tienen que ser tragedias. Por supuesto que si hay tragedias, hay partes perdidas, pero pueden ser cosas más pequeñas, ¿sí? Yo recuerdo que una parte perdida mía, una maestra que me hizo poner de pie y avergonzarme por la manera en que yo me sonreía, ¿sí? Y, y se burló de mí frente a toda la clase. Yo tendría, no sé, 10 años. Y bueno, eso fue una parte perdida, ¿sí? Tuve que recuperarla. Tuve que hablar con ese niño, explicarle que esa maestra tenía problemas, ¿sí? Que no era su culpa, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo el proceso. Entonces vamos recuperando porcentajes de nuestra energía vital que no están siendo invitados a la fiesta de mi vida, ¿sí? Entonces practíquenlo y practíquenlo mucho y van a notar cambios en su propia vida. ¿Alguna pregunta sobre recuperación de partes perdidas? Las chicas que están y no están hablando, quizá pueden escribir. Andrea, Giovanna.
No, la verdad yo estoy un poquito más atrasada en las clases, porque nada, he tenido muchísimo trabajo, así que estoy en la clase 4. Ya vi la clase 5, pero por el momento no he practicado y me falta practicar la 4, así que Ujú. estoy un poquito más atrasada. Ok, bien. Entonces, cuando practiques, vuelve a mirar esta grabación de hoy, ¿sí? Porque te va a ayudar a refrescar. Listo, perfecto. Bien. Entonces vamos a pasar a la clase 6, en donde aprendieron dos correcciones. Una es la corrección de crear un cuadro y la otra es la corrección de expresión retenida. La expresión de crear un cuadro es cuando la persona, nosotros nos damos cuenta que la persona se puede beneficiar de crear una vida diferente, una infancia diferente, una situación familiar diferente, una situación escolar diferente, ¿sí? A veces la persona lo dice, eh, sí, deseo, deseo que hubiera nacido en otra familia, ¿sí? O que no haya tenido los padres que tuve, o que nunca me hubieran mandado a esa escuela, o que nunca nos hubiéramos mudado de lugar o de país. Entonces, ¿cómo te hubiera gustado que hubiera sido? A ver, sueña en grande. Crea, crea la escuela ideal. Crea la familia ideal. Crea el país, el lugar ideal. ¿Sí? No te retengas. Sueña en grande. Y puedes reemplazar a la madre y dejar al padre. Puedes reemplazar a los dos padres. Puedes agregarte hermanos. Puedes vivir en la playa o en el desierto, donde se te dé la gana. Y esto es un juego, ¿sí? Entonces le hacemos crear esas imágenes y luego le decimos que elija la imagen que más le gusta y, y luego le hacemos poner un marco, crear el cuadro y ubicarlo, ponerlo en lugares de su casa actual o cualquier casa donde vivió en el pasado o la casa de sus sueños. O sea que es muy libre, es muy abierto. El tema es instalar estas imágenes. Esto se le llaman, lo que estamos haciendo se llama una infusión positiva. Instalar estas imágenes, que por supuesto no han sucedido, pero como sabemos por las neurociencias, el cerebro se cree todo, lo que sucedió y lo imaginario, ¿sí? Entonces, si hacemos una infusión positiva de una situación en donde las necesidades de la persona estuvieron satisfechas, porque justamente de esto se trata, ¿sí? Entonces el cerebro, nuestra programación acepta la infusión positiva como que sucedió y empieza todo un proceso de sanación de las heridas. Y esto que parece bastante de ciencia ficción, funciona. O sea que háganlo, verifíquenlo. Hay personas que en el pasado rechazaban esta corrección justamente porque es imaginaria, ¿sí? Pero funciona. Y si funciona, yo soy muy práctico. Si funciona, la uso, ¿sí? Y funciona. Entonces, el crear un cuadro es una corrección separada de la corrección que viene. Todas las correcciones son separadas, no se usan juntas. No, disculpa, no están obligados a usarlas juntas, se pueden usar juntas.
La corrección que viene es la de expresión retenida. La expresión retenida tiene mucho que ver con las cosas que nos dejamos guardadas, que no expresamos, que también es energía reprimida. Pero antes de empezar con expresión retenida, ¿hay alguna pregunta sobre crear un cuadro? ¿Algún comentario? ¿Alguien que la haya usado? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Han llegado a utilizarla o todavía no? Yo Mari- todavía no, Todavía no. Marifer, ¿no? tampoco, yo tampoco, no señor. La he escuchado la clase 2 veces, pero no me he lanzado a practicarla. Ok. Pero ya estoy entendiendo con todo lo que me estás diciendo de acá, es que hay que practicar mucho con uno mismo primero Sí, practiquen con ustedes mismos primero, seguro. para poder Agarren, conocerla. agarren cualquier situación que a ustedes les hubiera gustado que hubiera sido diferente. ¿Sí? Y, y practiquen por el solo hecho de practicar, ¿sí? De familiarizarse con los pasos, las cosas que decir. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, entonces estamos repasando clases 5 y 6. Clase 5 es la clase en donde aprendimos la corrección del perdón y ayudando a recuperar partes perdidas. Ana, ¿pudiste practicar esto? ¿Tú tienes alguna pregunta sobre estas correcciones? Después puedes volver a escuchar lo que hicimos hasta ahora, en esta clase de hoy, y hay bastante material valioso. ¿Tienes alguna pregunta o comentario sobre estas correcciones de la clase 5, Ana? Desmútate, desmútate, no te escuchamos. Sí, gracias. En la corrección del perdón, mencionas en la clase que no se hace la corrección del perdón a menos de que haya habido descarga de enojo, expresión de enojo, y Mm, entonces puede dar la corrección del perdón. ujú, Pero no siempre me pasó que en la práctica con Sergio no hubo descarga de enojo y sin embargo sí hicimos la corrección del perdón. ¿Cómo la ves? Bueno, ahora estás practicando las correcciones sueltas, ¿sí? Así es. No hay Sí. problema, no hay problema. Ahora, esto es algo que lo comenté hace unos 10 minutos. Eh, la corrección del perdón siempre se usa al final, en la parte final de la sesión. O sea que si llegamos a hacer la corrección del perdón es porque hubo ya utilicé herramientas que me ayudaron a digerir la contracción, ¿sí? Entonces la persona está enojada con sí misma, está enojada con otros, liberamos el enojo, o hay tristeza, o hay mucho dolor, o hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, ¿sí? La persona se condena a sí misma. Entonces, no necesariamente siempre enojo, puede ser otras emociones. Pero Ok, para el hecho de practicar ahora ustedes y familiarizarse con la corrección, simplemente practíquenla, ¿sí? No tienen que hacer toda una sesión porque aparte todavía no están listos ni preparados para hacer una sesión completa. ¿Ah? ok, es cierto, sí, sí. Bien, gracias. Bien. ¿Y pudiste practicar recuperación de partes perdidas? Sí, sí, ¿Cómo te sí. fue? Muy bien, muy bien. Ese ejercicio de veras que me gusta mucho, mucho. Ujú. Sí, Sí. lo he hecho conmigo misma, eh, que nunca lo había hecho conmigo misma y lo he hecho con otras personas y muy bien, muy, Ujú. es realmente poderoso ese ejercicio. Sí, sí. Sí, Cambia las cosas. Ujú. sí, muchísimo, Ujú. muchísimo. Sí. Y yo practicándolo yo practiqué con Graciela, hicimos esa parte de ir a encontrarme conmigo de niña y
pues wow, o sea, realmente sí, qué padre es experimentarlo. Ujú. Sí, Bien, sí. Muchas bueno, gracias. excelente. Sigan Sí, practicándola porque cambia las cosas, cambia mucho. Luis, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, señora. Ya que estabas diciendo esto del perdón, o sea, de practicar la herramienta sola, te pregunto porque todavía no empecé a practicar, pero ¿cómo sería? O sea, digamos, si yo quiero dar la sesión, le digo a alguien como plantea un problema, lo llevo, o sea, hago como rápidamente que pase el cuerpo de dolor o simplemente que me diga la situación y hacemos como la corrección del perdón y ya, o Sí, cómo que te sería. diga la situación y haces la corrección del perdón. Ah, ok, Por listo. ejemplo, yo te diría, bueno, Giovanna, vamos a practicar la corrección del perdón. ¿Hay algo o alguna persona, o algo en ti que te gustaría perdonar? Sí. ¿Sí? Entonces, tú me dices, no sé, ¿qué me dices? Em, Por ejemplo, que mi mamá no me dijo cuando murió mi perrito y yo estaba viviendo en otro país. Ujú. Eso Ok, puede ser. bien. Entonces, vamos a la corrección con eso. Quiero que veas a tu mamá como una mujer que está haciendo lo mejor que puede, ¿sí? Que tiene una historia personal, que tiene ciertas creencias, que está condicionada por el programa cultural, colectivo, que le estaban pasando cosas, ¿sí? Y mientras golpeteas en el dedo índice, y ahora quiero que repitas conmigo, perdono a mi mamá profunda y completamente porque está haciendo, o hizo, en este caso el pasado, hizo lo mejor que pudo. Y lo repites eso 3, 4 veces Ujú. y listo. Ya está, ya la Ah, practicas. ok. Listo. Perfecto. Es Gracias. para familiarizarte con la corrección. Cosa Bien. de que cuando te aparezca en una sesión completa, tú sabes lo que hacer. Ok. ¿Mm? Perfecto. Gracias. Esa es la idea. Ahora, por supuesto que en la realidad tienes que hacer tu proceso de pasar por el dolor, pasar por el enojo, la frustración, ¿sí? Y luego al final de todo, haces la corrección del perdón con tu mamá. Pero por ahora es practicar, simplemente. Listo. Gracias. Bien. Crear un cuadro. Ana, ¿pudiste practicar crear un cuadro? No por ahora. Ok, esto es lo que recibieron muy recientemente. Y después viene la expresión retenida, que es la otra corrección que aprendieron en la clase 6, que no sé por qué no me la muestra aquí. Mm. Bueno, imagínense que debajo de crear un cuadro dice expresión retenida. ¿Ve? O sea, aprendieron dos correcciones que, como les decía antes, no son secuenciales, no hay que hacerlas juntas, pero puede ser que sucedan juntas. Entonces, la expresión retenida es cuando tengo que expresar algo que no expresé hasta ahora. Y pueden ser cosas feas como enojo, resentimiento, odio, revancha, insultos, dolor por algo que pasó con alguien o con varios. A veces estoy enojado con un grupo de personas, con toda una familia. A veces estoy enojado con la policía, con los abogados, ¿sí? O es una persona, es mi ex marido, o mi papá, ¿sí? Entonces hago todo el proceso de expresar lo que tengo retenido, que nunca expresé por miedo a lastimar al otro, por miedo a que haya consecuencias negativas, ¿sí? Entonces siempre al principio
de la expresión retenida, cuando vamos a empezar, creamos un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? Es un lugar donde la persona se siente bien y cómoda. Entonces, no le decimos a la persona vamos a crear un lugar seguro. Eso, la palabra lugar seguro es entre nosotros. ¿Sí? Yo no te voy a decir, ok, crea un lugar seguro, porque ya cuando te digo eso, ya tú ya te la vienes venir, ¿sí? Ya te preparas, bueno, ¿qué se viene? Entonces nunca le digan al consultante vamos a crear un lugar seguro. Pero un lugar seguro es un lugar, ¿sí? Te vamos a decir, bueno, ok, piensa en un lugar en la naturaleza que te guste. Puede ser un lugar que existe, que conoces, o un lugar que tú te inventas. Puede ser en el bosque, puede ser en la playa, puede ser un lindo jardín frente a un río, una cascada. A ver, cuando lo veas me dices, ok, sí, ya estoy ahí. Bueno, cuéntame cómo es este lugar. ¿Sí? ¿Cómo es este lugar? Mm. ¿Y, y por qué lo eliges? ¿Por qué te gusta este lugar? Y porque me siento en paz, me relaja, me siento libre. Y entonces ahí es donde le decimos, bueno, este es tu lugar. Es tu lugar porque te sientes en paz, porque te gusta, porque lo has elegido. Bien. Estando en tu lugar, quiero que invites a tu mamá, tu papá, quien sea. Entonces, estando en el lugar seguro, la persona puede aceptar traer a esa persona con la que probablemente tiene miedo, está muy enojada, ¿sí? Es mucho más fácil incluir a esa persona. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad sería, ok, entonces piensa en tu mamá o piensa en tu papá. Entonces ya no estoy en un lugar seguro, ya pienso en ella y voy a su lugar. Ahí estoy mucho más vulnerable. ¿Sí? Entonces, siempre creen en el lugar seguro y luego traen a la persona. Y esto es muy importante para que esta corrección sea exitosa. Entonces, una vez que la mamá, el papá, quien sea esté ahí, bueno, a ver, lo primero, ¿cómo te sientes cuando la ves? Y la persona ahí dirá, curiosa, triste, tengo miedo, siento culpa, lo que sea. Ok, díselo. Dile cómo te sientes. ¿Y cómo reacciona tu mamá? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Las reacciones pueden ser múltiples, según cómo reaccione la mamá y cómo tú te sientes cuando tu mamá reacciona así o te dice tal cosa. Y me siento así, me siento así. Ok, díselo. Dile cómo te sientes cuando ella te dice tal cosa. Disculpen, pero aquí hay alguien que realmente quiere hablar conmigo. Bueno, entonces, seguimos así hasta que le decimos, ok, ¿qué es eso que tú nunca le expresaste, nunca le dijiste? Y tal cosa. Bueno, dile. ¿Y qué sucede cuando se lo dices? ¿Cómo reacciona tu mamá? Así o asá. ¿Y cómo tú te sientes cuando ella reacciona así? Así o asá. Dile.
¿Entienden? La expresión retenida no es, ok, dile a tu mamá lo que le querías decir. Y la persona está hablando con la mamá en su cabeza y yo estoy esperando y no sé qué está pasando y pasa el tiempo y no sé qué decir porque no quiero interrumpir y no sé qué está pasando. No sé si esta persona está pensando en el partido de fútbol de ayer, ¿sí? Entonces, no, es un seguimiento cercano, ¿sí? ¿Y qué sucede ahora? ¿Se lo dijiste? Sí, ¿qué le dijiste? Tal cosa. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo reaccionó? ¿Y cómo tú te sientes? ¿Y qué más le tienes para decir? ¿Hay algo más que te gustaría decirle? Sí. ¿Qué es? Tal cosa. Dile. ¿Y cómo reacciona? Así o así. ¿Y cómo tú te sientes cuando reacciona así o así? Así o así. Díselo. ¿Entienden? No es dejar a la persona a que haga todo un chorreo de palabras que ni sabemos lo que está pasando, no se conecta consigo mismo, no se da cuenta de lo que está pasando. Porque justamente eso es lo que la expresión retenida hace, es poner un manto de olvido, ¿sí? Que es falso, en donde me desconecto de mí mismo y de lo que siento, de lo que necesito, ¿sí? Bien, practiquen, practiquen, practiquen. Esto también para ustedes. Piensen en situaciones que se callaron la boca, que debe haber varias, y háganlo con ustedes mismos, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 10 situaciones en donde ustedes mueven. Muchas veces va a pasar que lo que tengo que expresar es amor, es afecto. Lo que tengo que expresar es disculpas. Lo que tengo que expresar es apreciación por el otro, reconocimiento, darle las gracias por algo. Son cosas que me guardo, ¿sí? Y quizás es mi marido, quizás es mi esposa, es mi hijo, es mi madre, es mi hermana, es mi compañero de trabajo. Apreciación, reconocimiento, gratitud, pedir disculpas. Esa es mi verdad, me la estoy guardando, no te la estoy contando. Eso también cuenta. Y a veces hay una mezcla de cosas feas y de cosas lindas que no han sido expresadas. Porque hay familias en donde las cosas no se hablan, no se habla nada. No se expresa cariño, no se expresa afecto, no se expresa gratitud, no hay apreciación, pero tampoco te digo lo enojado que estoy o lo dolorido que estoy. ¿Sí? No hay nada, es un manto de anestesia. Entonces es como ayudar a la persona a que empiece a activar ese mecanismo que está oxidado, el mecanismo de la expresión auténtica. ¿Sí? Entonces, hay un mecanismo oxidado que está trabado, que está en la garganta y que produce una separación entre la cabeza y el cuerpo. Entonces, ese bloqueo lo empezamos a desactivar con la expresión retenida, con la corrección de la expresión retenida. ¿Se entiende? Esa es una expresión muy importante, que diría en el nivel de cómo aparece en frecuencia. Yo diría que la que más aparece es la recuperación de partes perdidas y luego en segundo nivel está crear un cuadro. Disculpa, la expresión retenida. Crear un cuadro podría decir que es la tercera en la lista, ¿sí? Entonces, están aprendiendo correcciones centrales que son muy importantes. No las pasen de largo porque si no las manejan, no las van a usar. ¿Eh? Lo que tengo dudas y no entiendo bien, no lo uso.
cuando llega la sesión. Entonces, practíquenla con ustedes, encuéntrenle el sabor, ¿sí? A estas correcciones y van a ver que les es muy fácil usarlo con las consultas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, yo solamente pues sí, igual agradecerte porque pues parte del ejercicio es que lo poco que he hecho pues me parecen herramientas muy profundas que mueven duro y pues muchísimas gracias porque claro, no me di cuenta de que estaba más en la cabeza y que primero tengo que generar como la resonancia para poder conectar con el Ujú, consultante, con el que esté practicando, incluso conmigo misma en los ujú. ejercicios de a veces de que no se mueve, entonces mil gracias. Sí, Marifer se refiere a algo que hablamos antes de que entraran algunas de ustedes, como Ana, creo, y Andrea, me parece. Eh, la que trató de entrar varias veces es em, Lizarda, pero se cayó su comunicación. Andrea, tienes la manito levantada, ¿qué dices? Hola, ¿Qué yo tal? bien, tengo una pregunta, aunque no es exactamente, digamos, del tema de las dos clases, pero pues como decías, el Sí. cuerpo del dolor aparece en cualquier momento, ¿no? Yo he estado practicando lo que he ido aprendiendo, especialmente las clases de la 1 a la 4, con mis consultantes. Para los que no saben, soy psicóloga. Entonces, hay una pregunta que tengo. Cuando se entra en el cuerpo del dolor, eh, digamos como cuánto tiempo, porque, bueno, uno le dice intensifícalo, duplícalo, tan, pero si sigue con otra sensación dolorosa, otra, me duele, me pica, me arde, cierta presión aquí, allá, Ujú. y no disminuyes, sino más bien, qué sé yo, empezar una pierna, ahora ya no es la pierna, es el pecho, ahora ya no es el pecho, es el brazo, pero digamos, de qué manera o hasta qué momento se maneja eso, porque si no yo siento que estaría torturando a la persona. Sí, eso sucede en algunas personas, son sensaciones migratorias, ¿no? Que se mueven Ujú. de un lado para el otro. Eh, Mira, tú estás practicando, estás aprendiendo, estás familiarizándote con la liberación del cuerpo del dolor. No esperes el éxito final ahora. ¿Sí? Ok, Acostúmbrate a hacer el proceso de escaneo, ayudar a la persona a conocer lo que siente, eh, a, a, a recibir empáticamente lo que el consultante te dice, ¿sí? Que tú no tengas la agenda oculta de que cuándo esto va a terminar, ¿sí? Por ejemplo, ok. ¿sí? Que tú estés empáticamente conectada con tu cuerpo, con lo que está pasando en ti, y quizás sientas, ¿cuál es la palabra? Sientas frustración, ¿sí? Porque la persona tiene sensaciones migratorias y no termina, ¿sí? Entonces, O en el mismo lugar, porque con mi compañero de viaje me pasó que en la práctica con lo del cuerpo del dolor, no migró a otro lugar, pero seguía allí, cambiaba de pronto la sensación, ¿no? Que de Ujú. depresión a, qué sé yo, a dolor. Pero entonces no cesaba y pasaban los minutos y no, y no cesaba. Claro, entonces fíjate, no cesaba, ¿sí? O sea, que Ah, en ti hay como una expectativa de que tiene que cesar, de qué va a pues a pasar, mí lo que me ¿sí? preocupa es torturarlo, porque entonces cuánto tiempo tenemos que estar allí. En ese Ujú. momento lo que yo hice fue, además porque como que no, sentía que estábamos estancados, fue decirle, bueno, entonces, ¿qué color le pondrías tan, no recuerdo, por decir algo, una luz Ujú. negra, listo, una cosa negra, vale, entonces le dije, bueno, entonces ahora visualiza que se disminuye, se hace más pequeña. Entonces cuando empezó a visualizarla más pequeña, pues bueno, empezó a disminuir desde luego las sensaciones en el cuerpo, pero entonces no Ujú. sé si estuvo bien hacerlo así o no.
Bueno, eso que usaste no es la liberación del cuerpo del dolor. La liberación del cuerpo del Ujú. dolor es justamente estar presente a lo que es y ayudar a que el péndulo que está en el lado de la contracción se mueva hacia el extremo del péndulo para que se destrabe la contracción. Entonces, cuando yo te digo ponle un color y achícalo, eso no es liberación del cuerpo del dolor, es otra cosa, No, ¿sí? yo lo supuse, pero entonces, ¿cómo lo manejo si di tú llevamos 20 minutos, 25 yo creo que llevábamos, y Bueno, entonces estaba bueno, esa mira, sensación así? por un lado, es muy importante que hayas tenido esa práctica, ¿sí? Voy a mutarte porque vienen muchos ruidos de tu fondo y después te desmuto, o tú te desmutas. Eh, entonces, lo que ustedes aprendieron al principio es lo básico. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Permítelo. Y luego de un rato de aceptar y permitir y recibir y darle espacio a ese dolor, a esa contracción, a ese malestar, sea físico o sea emocional, porque pueden ser todas sensaciones físicas o pueden ser emociones, o puede ser una mezcla de las dos. Entonces, primero, hacer algo que culturalmente nadie hace, que es aceptar lo que estoy sintiendo, estar presente a esto. Entonces, estoy ayudándote a que estés presente, a que esto existe, entonces recíbelo, es una parte tuya. Y basado en el conocimiento que tenemos que la solución al dolor está en el dolor, no es pegándole la vuelta alrededor o evitándolo, sino atravesándolo. Entonces, sabiendo esto, no voy a traer ningún tipo de alivio, todo lo contrario, siéntelo. Y ahora sí, fíjate qué pasa si lo exageras. ¿Qué sucede si esto se intensifica al doble o al triple? Entonces, sea lo que sea, si es frío, se hace más frío, si es calor, me quema. Ok, deja que te queme. Imagínate que te quema. ¿Y qué pasa si te quemas? Y me consume, me mata. Ok, déjate que te mate. O sea, no es para torturar a la persona, no es diciéndole siente eso y siéntelo, intensifícalo y siéntelo más, ¿sí? Y siéntelo aún más. Eso es una parte, el sentir es una parte, ¿sí? Pero por otro lado, es el recibir y eso que tú dijiste, ponle un color. En realidad no ponle un color. ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene ese frío? ¿Qué color tiene esa piedra que tienes en el estómago? ¿Cómo es ese cuchillo que tienes clavado en el cuello? Descríbemelo. Y si no me lo describe, le vuelvo a preguntar. ¿Cómo es esa mano que te aprieta el cuello? ¿Es una mano vieja? ¿Es una mano joven? ¿Es de un hombre? ¿Es de una mujer? ¿La conoces? Entonces no es todo el tiempo hacer sentir el dolor, sino que se trata también de reconocer las submodalidades que se llaman, ¿sí? Color, sonido, peso, tamaño. Es hacer lo que nunca hacemos con lo incómodo. En nuestra cultura, lo incómodo lo evitamos todo el tiempo, de cualquier manera, o utilizando algún alivio, que es pensar en positivo, tomarme una pastilla o ponerme a bailar. Ok, sí, si te pones a bailar, pero siente el enojo mientras bailas. ¿Quieres bailar? Sí, siente la tristeza. Danza la tristeza. ¿Cómo danza la tristeza? ¿Cómo danza el enojo que sientes? Entonces ahí sí es justamente el reconocimiento
a nivel somático, que es lo que nos falta, porque tenemos muchísimo mental y cognitivo, pero somático estamos muy pobres. Entonces, justamente, contestándote, Andrea, no es torturar al consultante, es reconocer lo que siente, de cualquier manera que se pueda, ¿sí? Hay un montón de maneras de acceder a las contracciones. A veces la persona dice, siento una bola en el estómago y cómo es verde, ¿de qué tamaño es? El tamaño de un pomelo o de un, de una sandía, no sé, ¿sí? Ok, imagínate que estás en una nave espacial muy, muy, muy chiquitita y te acercas a esta sandía y te vas acercando más. ¿Y qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando te acercas? Y sea lo que sea, siento temor, siento curiosidad, siento entusiasmo, mm, lo que sea. Y bueno, ahora tócala, toca la sandía, métete adentro. ¿Qué pasa cuando te metes adentro? Y es muy interesante las cosas que aparecen cuando te metes dentro de algo, ¿sí? Que te está afectando. Entonces, jueguen con todas estas posibilidades. Entonces, no es solamente torturar al consultante, es explorar, es abrazar, es recibir, es reconocer, ¿sí? Que eso está en mí, ¿sí? Y que es, con qué está conectado. ¿Se entiende, Andrea? ¿Te sirve? Sí, vale, muchísimo. Me parece súper chévere esto de entrarse dentro de esto que nos hace daño, que nos duele. Ujú. Genial, gracias. Y sigan su intuición, ¿sí? Al principio tienen que seguir la estructura que yo les enseño, pero luego aparece la intuición. Y a veces se le van a aparecer ideas y ustedes dicen, ¿de dónde salió esto? Pero fue genial. Fue lo que exactamente necesitaba la persona. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta más? ¿Algún comentario antes de cerrar? Desde mí, agradecerte y agradecerle a mis compañeras porque se anticiparon a las preguntas mías. Sentí que respondiste un montón de cuestiones que yo también tenía. Muchas gracias a todos. Qué bueno, esa es la idea. Bueno, usen el grupo, ¿sí? Para poner sus consultas, sus preguntas que les puedan quedar, que le puedan aparecer después de escuchar la grabación. Los que entraron tarde, escuchen la primera parte, que también hubo cosas interesantes, importantes dichas ahí. Y bueno, practiquen mucho, practiquen más de lo que yo les pido y cualquier pregunta que puedan tener, pónganla en el grupo. Como pueden ver, las preguntas de los demás sirven a todo el grupo. Y seguimos para adelante. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, practiquen mucho y seguimos. Chao, chao. Chao, adiós a todos. Chao a Chao, todos, gracias. gracias. Gracias a todos. Chao, gracias.